¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, seguimos. Habíamos dicho que el campo de la política es un campo donde el conflicto trata de resolverse economizando la violencia abierta, manifiesta, directa, gestionando otras formas de violencia. El conflicto en el campo de la política es inevitable, el tema es cómo se soluciona, cómo se dirime, y esto tiene que ver con las formas de influencia y con el poder en el campo de la política. Entonces, entrando en el campo de la política utiliza como medio de influencia la amenaza. ¿Qué sería la amenaza? Podríamos decir, A consigue que B haga algo que normalmente no haría, amenazándolo con las consecuencias de no obedecer. Entonces esas consecuencias normalmente pueden pasar por la amenaza de la violencia, por las sanciones juridificadas, penales, de privación de la libertad, económicas, de multas y sanciones económicas, e incluso culturales, lo que tiene que ver con el prestigio social, la utilización de medios de comunicación o de información que se tiene sobre la persona sobre la cual se ejerce influencia, como se dice ahora, los carpetazos o las fake news diseminadas. Entonces, fíjense, la amenaza es la parte del campo de la política que está más cercana al campo limítrofe de la guerra. Pero no es la única forma que se tiene en el campo de la política. Sería muy triste y éticamente condenable que esto sea así, ¿verdad? Entonces también la forma de influencia tal vez más extendida y que se utiliza más normalmente en el campo de la política tiene que ver con las contraprestaciones. Las contraprestaciones suponen una negociación entre A y B, donde A consigue que B haga algo que normalmente no haría, prometiéndole o comprometiéndose u obligándose a un beneficio en el caso que B obedezca. Esto normalmente es lo que se llama en la jerga usual la negociación política, a veces despectivamente la rosca política, pero es un medio fundamental para destrabar los conflictos. Por supuesto, no toda negociación y toda contraprestación son iguales, depende de dos factores, fundamentalmente, o de dos variables, diría yo. Primero, existe una cierta simetría, un cierto equilibrio entre las dos partes que negocian, de forma tal que ambas partes tengan que ceder algo en la negociación. Segundo, ¿qué es lo que se negocia? Se están negociando cosas que se pueden poner en discusión, que pueden ser objeto de transacciones, de toma y daca, o se están negociando cosas que son bienes sociales fundamentales, como por ejemplo la salud, el trabajo, la educación, la soberanía de una nación. Pongan los ejemplos que les parezcan. Entonces, dependiendo de esto, uno puede evaluar críticamente o no la negociación. Pero más que ponerse en una postura a priori de negar desde un principismo abstracto, lo que hay que ver son las circunstancias de cada caso, qué es lo que se está negociando, cómo se está negociando. Yo pondría dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo es el que típicamente se ha condenado en Argentina, el tema del clientelismo, ¿no? Donde A es un político, un sector de un gobierno o de un grupo social que tiene medios administrativos para satisfacer necesidades de otro grupo B, que es un grupo pobre o indigente, o que no tiene condiciones para negociar efectivamente
Entonces, si A le dice, miren, si no me votan o no me apoyan o no hacen tal cosa, a B les voy a quitar sus bolsones de comida o las chapas para que hagan el techo de sus casas, evidentemente ahí hay un problema, ¿verdad? Ahí hay un problema por la desigualdad de poder y porque se utilizan medios que son producto del esfuerzo social, que se pagan con los impuestos de las ciudadanas y de los ciudadanos, que deben ir dirigidos a políticas públicas no discriminatorias, que atiendan las necesidades de los grupos a los cuales esas políticas están dirigidas en materia de alimentación, de vivienda. Se están utilizando esos medios públicos para el beneficio de una aspiración política personal, de una ambición política personal o de un grupo político. Y amenazando, y esto además es una zona limítrofe. Vean que todas estas formas de influencia no son cajitas de zapatos separadas, sino que están en un continuo, en una gama de grises, si quieren, y por lo tanto, este tipo de negociación asimétrica supone para un grupo en situación de indigencia o de pobreza la amenaza de perjudicar aún más, de empeorar aún más su calidad de vida. Otro ejemplo que se puede poner problemático es qué pasa con las negociaciones de deuda soberana de países altamente endeudados, donde se le dice, bueno, si ustedes realizan una política, como se decía antes, ahora ya no se dice por corrección política, pero sigue siendo lo mismo, una política de ajuste estructural, puede decir las organizaciones económico-financieras internacionales, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Si ustedes que están altamente endeudados con nosotros realizan un esfuerzo y entonces reducen el gasto público en educación, salud, protección del trabajo, investigación científica, entonces nosotros les vamos a prestar para que puedan ir pagando y sosteniendo el capital y el interés de la deuda externa. Y de esa forma no van a perder inversiones, van a estar en el mercado mundial de inversiones y de esa forma no va a subir el riesgo país, por lo que su plaza va a ser amigable para los inversionistas y con el tiempo esto se va a poder superar. Bueno, esto, claro, es un tipo de negociación donde hay componentes de necesidades sociales que hacen a derechos, bienes relacionales, decisiones de políticas públicas que están también en una relación de asimetría para los países fuertemente endeudados. En cambio, cuando, por ejemplo, dos bloques políticos en el Congreso o en una legislatura tienen una cierta idea de cómo regular legislativamente para solucionar un problema de salud, de educación, etc., y buscan ponen como prioridad solucionar ese problema y negocian una ley que resulta ser un híbrido de lo que proponía uno de los partidos y de lo que proponía el otro de los partidos, ahí hay una relación más simétrica de contraprestación. Los dos partidos se benefician porque en definitiva pueden presentar una solución de regulación legal a un problema social que es considerado grave por la opinión pública. Entonces, bueno, no se puede hacer una denuncia en abstracto desde un principismo de las negociaciones políticas. Hay que ver qué es lo que está en juego, qué es lo que se negocia. Si en la negociación es prioritario un mero interés personal o sectorial, o si en la negociación lo que se está priorizando es resolver un problema social. Si ambas partes ceden algo o si solamente es una de las partes la que tiene que ceder algo, porque entonces ahí estamos en la zona gris entre amenazas
y contraprestaciones, ¿no? Si la parte más débil en una negociación cede además para evitar una consecuencia perjudicial para su calidad de vida, para su situación, entonces ahí estamos en una zona gris entre amenazas y contraprestaciones. Y la tercera forma de influencia en el campo de la política, que tiene que ver con la idea de democracia en un sentido prescriptivo, en un sentido normativo, de la democracia, como decían autores clásicos del siglo pasado, como Lowenstein o Georges Bourdieu, que inspiraban los manuales de derecho político clásicos de Fayt y de Justo López y otros, ¿no?, en Argentina. La democracia como forma de vida supone la influencia a través de la deliberación pública, a través del diálogo, donde A consigue que B haga algo que en principio no haría, a través de la fuerza de los argumentos, de la argumentación, generando entonces la convicción en B de que lo propuesto por A es la mejor forma de realizar un fin político y social. Esto tiene que ver con uno de los fundamentos entonces de la democracia, entendida no solamente como un sistema electoral de elección de representantes, sino como una forma de vida, que hace a cómo se forma la opinión pública, a cómo se jerarquizan los problemas en la agenda pública, y que tiene que ver con la presunción de que esto se logra más democráticamente si existe la posibilidad de la deliberación pública, tanto en la sociedad como institucionalizada en distintas esferas del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, además del debate electoral que hace a la representación política, las propuestas de los candidatos y de las candidatas de los partidos políticos, también tiene que haber instancias de democracia semidirecta, de participación a través de la consulta popular, de la iniciativa popular legislativa. Esto depende de dos variables fundamentales, ¿no? Depende, en primer lugar, del nivel de desigualdad social que existe en una sociedad donde existen grupos sociales que viven en situación de pobreza y de indigencia y que son un porcentaje muy relevante de la población. La preocupación mayor es el vivir día a día, el llevar el alimento, el trabajo, cómo educar a los hijos, y entonces no hay un marco que permita reflexionar y debatir argumentos demasiado. Más vale, en esos casos, la argumentación tiene que estar orientada a un fin que es el logro de la justicia social. Y en segundo lugar, tiene que ver con la estructura de los medios de comunicación, es decir, donde la agenda pública es fuertemente influenciada por grandes grupos económicos y financieros que prestan servicios de información, comunicación y diversión. Entonces tienden a sesgar la comunicación fuertemente asimétrica entre quienes la emiten y quienes la reciben de forma más pasiva, hacia sus intereses. Y si, por ejemplo, un grupo económico y financiero se presenta públicamente como su actividad más conocida, como un grupo multimedial, que a su vez, por ejemplo, compra bonos de la deuda externa de su propio país, va a sesgar la información sobre la negociación de la deuda soberana de esa nación. Es un ejemplo que se me ocurre ahora. Pero entonces esos dos son dos grandes condicionantes que son endémicos en nuestra región, en América Latina, porque en América Latina, según surge de las relatorías de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, lo que existe es una fuertísima concentración oligopólica en grupos multimediales. Por ejemplo,
Televisa en México, O Globo en Brasil, El Mercurio en Chile, Caracol en Colombia, que son, que manejan empresas de contenidos, de redes sociales, diarios, periódicos, locales, a nivel nacional y a nivel local, tanto la televisión de aire como la televisión abierta, y que también en muchos casos son, participan de grupos que tienen que ver con la telefonía móvil, ¿no? Entonces, esos son grandes factores de poder, son poderes muy fuertes que inciden en la calidad del debate y rebajan entonces la calidad de la deliberación democrática, porque claro, hay grupos, hay intereses, hay necesidades que se quedan sin visibilidad y sin voz. Bueno, me pasé un poquito. Y finalmente, en el otro extremo del campo de la política, ¿no?, yendo hacia la deliberación como medio de influencia, habría una sociedad de ángeles que sin conflicto social se ponen de acuerdo y que viven en paz, y eso es una utopía que no es posible dada la naturaleza humana ambivalente, y tal vez tampoco sea deseable. Hasta luego.